Hoy tenemos a un invitado muy especial de cada año, que es un experto en análisis predictivo y estrategia empresarial. Ha trabajado con todo tipo de celebridades, políticos, empresarios, lleva más de 25 años de experiencia y aquí ya ha estado todos los años haciendo esas predicciones dentro del área del emprendimiento, las empresas, la política, y siempre nos ha sorprendido. Así que hoy ha venido para contarnos un poco ese análisis, esas predicciones para 2025 en diversas áreas, así que espero que podáis dar una super bienvenida a Leonardo Gamarra. Leo, Armand, welcome to the show again. muchas gracias, encantado de estar nuevamente aquí en el show y con muchas ganas pues de poder aportar a ti, al show y a todos tus seguidores. Pues nada, con muchas ganas de este momento, porque, bueno, yo primero de todo te quiero agradecer porque me parece que tiene mucho mérito, porque tú cada año lanzas esas predicciones y todas, hemos hecho muchos reels y todo se cumple, así que te estoy muy agradecido y valoro mucho tu trabajo porque es increíble. Te lo agradezco mucho porque realmente son muchos años de trabajo, de especialización, de investigación y de una pasión que nació en mí cuando yo era todavía adolescente, ¿no? Y gracias a Dios he tenido pues esa bendición de poder desarrollarme en algo que a mí me apasiona, en algo que a mí me gusta y que además yo considero que es mi misión o mi propósito de vida, poder ayudar a las personas, a los empresarios a ser más felices y a tener éxito a través de las predicciones y estrategias. Así es, así es. Bueno, antes de adentrarnos en el 2025, que creo que viene cargadito, si quieres podemos hacer un poco un resumen del 2024, de lo que tú predijiste y de todo lo que ha pasado. ¿Cómo has visto el 2024 respecto a lo que tú dijiste y lo que ha pasado hasta ahora? El método que yo utilizo es un método matemático que a mí me permite poder prever acontecimientos matemáticamente en el tiempo. Quiero decir que yo me puedo adelantar un año, 2 años, y también puedo retroceder para ver cuáles han sido los acontecimientos. El 2024 ha sido un año, digamos, de transición. Ha sido un año en el que las predicciones de alguna manera u otra se han dado, se han cumplido, pero eran predicciones que de alguna manera nos generaban, nos posicionaban en una posición neutra, en una posición de transición, ¿no? Se han cumplido todas dentro de las más, digamos, contundentes, pues hemos tenido, por ejemplo, las marchas, ¿no? Que han sido protestas que han sido realmente angustiosas, ¿no? Porque es el propio pueblo que se manifiesta. También hemos tenido, por ejemplo, accidentes en el mar, ¿no? Marítimos de fuel que se ha perdido, ¿no? Que son ya daños irreparables para la ecología, para la naturaleza. Hemos tenido el tema de la vivienda, que ha sido un tema para España especialmente, y sigue siendo un tema muy delicado y casi dramático podríamos decir, ¿no? Para los que vivimos a pie de calle y para los que tenemos contacto día a día con amistades, contacto incluso familiares y clientes, ¿no? Entonces, ha sido un 2024 de transición. Sin embargo, este 2025 sí es contundente. Es contundente hasta el punto de que me he traído... hasta el punto que tenemos varias hojas. Sí, me he traído el análisis apuntado y solamente he querido apuntar los acontecimientos que son contundentes y que van a dar la vuelta al mundo y que van a ser muy sonados, porque hay otros que son detalles, pero que al tratarse o al referirse de áreas muy puntuales, entonces no son de conocimiento común, pero por ejemplo hablar de áreas políticas son de conocimiento público y es de conocimiento masivo, ¿no? Hablar de, por ejemplo, deporte, hablar de economía, hablar de geopolítica, ¿no? Hablar, por ejemplo, de los acontecimientos críticos que van a poner a la sociedad mundial y española en una situación de cambio, ¿no? Entonces este 2025 es un año de cambios muy similar al que tuvimos en el 2008. En el 2008 tuvimos un antes y un después, ¿no? Y ahora en el 2025 va a ser un antes y un después. Además, la coyuntura social y política, y diríamos militar también, es delicada la palabra, pero militar también, está condicionada y se ha venido acondicionando de tal manera para que este 2025 sea un antes y un después en la vida de todos. Bueno. Pues nada, si quieres nos vamos a
a ir adentrando. Ya sabes que este es un canal de emprendedores, pero bueno, a los emprendedores nos interesa mucho no solamente el área del emprendimiento, que seguramente tendrás algunas perlitas, sino un poco la parte social, económica, política. Así que te dejo libre, no sé por qué área te gustaría comenzar. Vamos a comenzar haciendo un repaso de predicciones mundiales y después nos vamos a pasar a predicciones ya en el área más nacional en España, ¿no? Este 2025 en el área mundial, lógicamente todo lo que acontece en la macroeconomía afecta en la microeconomía. Y tus seguidores, tú mismo y yo, que somos empresarios, emprendedores, que tenemos un proyecto personal y empresarial, lógicamente que nos vemos también afectados cuando la economía mundial se mueve. Por ejemplo, el día de hoy toma posesión un líder que está total y absolutamente convencido de que va a renovar, va a retomar y va a reganar el espacio que ha perdido. Y esto va a generar un cambio y un tsunami mundial. Estamos hablando del presidente Trump, ¿no? Hoy asume juramento y de aquí por delante los cambios van a ser total y absolutamente rápidos, ¿no? Cuando me refiero a las predicciones mundiales, estamos hablando de esos niveles, ¿no? De potencias, cómo se van a manejar y qué es lo que va a pasar. Tenemos en el ámbito mundial, dentro de las predicciones, tensiones entre Estados Unidos y China. Y esto es delicadísimo. Una tensión entre Estados Unidos y China, si se incrementa en el tiempo, se van a sonar alarmas de ataques tanto químicos como nucleares. Entonces, esta es una predicción muy delicada a nivel mundial y esto lógicamente que va a afectar a todos, afecta a todos, porque a día de hoy hablar de una amenaza o de un conflicto o de una tensión de dos potencias mundiales como es Estados Unidos y China, no se van de parvulitos, no se van de juegos, estos apretan el acelerador fuerte y esas grandes crisis mundiales son las que hacen que todo el panorama político mundial se mueva. Entonces esa es una predicción que se va a dar en este 2025 sí o sí, y eso lógicamente hace y hará temblar muchos cimientos en diferentes áreas, ¿no? En el área económica, en el área política, en el área militar, en el área social, en el área de la salud. Esto va a remover absolutamente todo, porque no es tontería. Estados Unidos y China son las dos grandes potencias mundiales y sabemos que China ha avanzado considerablemente y Estados Unidos ha perdido mucho terreno, mucho territorio geopolítico. Y ahora Estados Unidos comienza un ciclo de crecimiento y de expansión en el que va a tener que lidiar y va a tener que ponerse de frente con China. Y eso va a generar muchísima tensión. Otra de las predicciones que está directamente relacionado con esta tensión es que a nivel mundial vamos a quedarnos sorprendidos, porque además es el momento, es el ciclo y es la etapa del nuevo paradigma. Vamos a quedarnos sorprendidos con tecnologías de última generación que va a sorprender al mundo. Y esto lógicamente lo tenemos por delante a Elon Musk, ¿no? Elon Musk es a día de hoy el avatar tecnológico y tiene una colaboración o una asociación muy cercana con el gobierno de los Estados Unidos y el apoyo además. Entonces vamos a quedarnos totalmente sorprendidos con las nuevas propuestas que van a ser de alcance y de uso masivo. Entonces esta predicción también va a ser un antes y un después, porque hasta ahora pues nos hemos quedado sorprendidos con el tema de la inteligencia artificial, pero estamos hablando de una propuesta total y absolutamente rompedora, disruptiva, vanguardista, que nadie se lo esperaba y que va a ser de orden mundial, ¿no? En tecnología. Esto, lógicamente, que tampoco se va a dar de alguna manera u otra a todo el mundo. Lógicamente que Elon Musk está posicionado, o sea, se ha posicionado con el gobierno americano, y justamente el gobierno americano pues tiene un
como te he dicho, un crecimiento, una expansión y un ciclo de renovación. Y cuando hablas de tecnología de última generación, puede ser también aparte del Tesla otras cosas, ¿no? El Tesla va a ser un juguete de bebé al lado de la nueva tecnología que va a sacar Elon Musk. Ok. ¿No? Estamos hablando posiblemente de temas que tienen que ver con situaciones satelitales. O sea, no estamos hablando solamente de un efecto utilitario para un usuario. Estamos hablando de una tecnología mundial que da la vuelta al mundo. O sea, que ya son los niveles, estamos hablando que son niveles macro, o sea, universales, o sea, atmósfera. Estamos hablando posiblemente de una relación muy, muy cercana entre el universo y la Tierra. Okay. Y una tecnología que nos permite poder estar cerca de ello. Esto va a ser total y absolutamente rompedor. Otra de las cosas que Madre mía. es muy delicado, pero que por más vueltas que le he dado y no he querido verlo, los ciclos estadísticos y las tendencias predictivas indican claramente para este 2025 nuevamente un virus que genera epidemia. Y la diferencia entre epidemia y pandemia, ¿qué es? Que pandemia es mundial, ¿no? Y epidemia está localizado. Pero va a comenzar como una epidemia, como siempre. Ahora, la diferencia entre el riesgo o la importancia entre una epidemia, ¿cuál es? No es la enfermedad, es la muerte. Entonces, cuando yo hablo de una nueva epidemia, estoy hablando de una nueva epidemia en este 2025 que va a generar muertes. Y eso, de alguna manera u otra, se va a difundir rápidamente a diferentes países. Y lógicamente eso va a alarmar desde el punto de vista mundial y desde el punto de vista de la salud a todas las personas, ¿no? Ahora, ¿se puede evitar? Pues eso no depende ni de ti ni de mí. Eso depende ya de las instituciones macro, de los líderes mundiales, ¿no? Porque como estamos en un momento de transición y ya los líderes mundiales pues no han despertado, no han nacido ayer. Los líderes mundiales que gobiernan, que gestionan y que manejan esto, ya vienen haciendo este tipo de cosas, por decirlo así, tienen conocimiento de esto pues años atrás, años atrás, ¿no? Entonces, a eso también, lógicamente, tenemos que involucrar los cambios naturales. Lógicamente, si tenemos 1 o 2 grados más, la vida cambia. Se van a desarrollar nuevos virus, se van a desarrollar nuevas enfermedades. Si tenemos el nivel de comunicación con la inmigración o con los viajes, como tú quieras decirlo, lógicamente que las fusiones, a día de hoy las fusiones, la intercomunicación personal entre humanos, estamos en los niveles más altos. Entonces, lógicamente, en nuestro globo terráqueo tenemos diferentes razas, con diferentes tipos de sangre, con diferentes tipologías, con diferentes ADNs y con diferentes matices. Entonces, esto sumado, lógicamente, con unos cambios bestiales de temperatura, generan cosas desconocidas. Yeah. Porque si ya la temperatura es desconocida en el día a día, lógicamente que va a brotar y van a salir cosas diferentes. Ahora, yo no me quiero meter en el tema de la conspiración, si es o no es, si el humano, la Tierra, porque mi método no llega a ese nivel. Mi método predictivo llega a poder prever y poder saber con una estadística, un porcentaje muy, muy, muy alto de acontecimientos. Y lógicamente en este 2025 tenemos una nueva epidemia que espero y ojalá se pueda, digamos, controlar rápidamente. Bueno, o sea que yo para entenderlo, como has dicho, una epidemia no va a ser como la pandemia, supongo, del COVID, ¿no? Va a ser como lo que tú has dicho, localizada, ¿no? Va a estar como en distintos sitios. Yo no quiero alarmar a nadie y prefiero evitar la palabra pandemia, pero la diferencia entre una epidemia y una pandemia es que la epidemia está localizada, y está centralizada, y está controlada,
Ah, vale. Una pandemia es a nivel mundial, pero a día de hoy con los vuelos, a día de hoy con la comunicación que tenemos, una epidemia que es desconocida, puede llegar a ser pandemia rápidamente, rápidamente. Entonces nos vamos a quedar con la conclusión de que será en principio una epidemia desconocida, nueva, que lógicamente generará muertes y alarmará, porque no se tendrá el control de ello, al menos en los primeros estadios de desarrollo. Vale. También tenemos que considerar en este 2025 que una de las cosas que ya venimos nosotros arrastrando desde hace varios años es el conflicto entre Ucrania y Rusia. Bueno, pues Estados Unidos va a presionar considerablemente a ambos países para que esto se pare. Y allí se va a generar otro nuevo problema, que Rusia, Putin, se va a posicionar directamente en contra de los Estados Unidos. Pero Putin hace colaboración cercana con China. ¡Ostras! Entonces ahí la cosa se pone muy, muy, muy delicada. Y esta presión que va a ejercer Estados Unidos a Ucrania y Rusia, que hace que Rusia y Putin se posicionen contra los Estados Unidos, va a incrementar lógicamente la tensión a tal punto de que nuevamente se incrementará este nivel y este volumen de tensión y de temor de utilizar armas nucleares y armas químicas. Y esto lo tenemos a la vuelta de la esquina. O sea, son acontecimientos que se van a dar. Estoy tratando de medir en todo lo que puedo mis palabras, porque tengo la fe y la esperanza y la ilusión de que todo esto quede solamente en conatos. Quiero decir que no se concrete. Quiero decir que haya una coherencia de los líderes para que solamente llegue a, digamos, tensión, amenazas, habladurías y bla, bla, bla. Porque si alguna de estas fuera aplicable o se concretaría, o si se concreta, pues estaríamos hablando de un desastre, a lo mejor no mundial, pero de un desastre sí en la zona o en el lugar, o la amenaza sería el miedo sería tanto en el pueblo a nivel mundial que generaría un desastre político, social y económico a nivel mundial, que justamente este 2025 tiene esa tendencia, porque es el final de una etapa y es el inicio de otra. ¿No? Es el final de una era en decadencia para comenzar una era futurista. Pero esos cambios siempre vienen con destrucción. Claro. Entonces la destrucción pues, se da desde el punto de vista predictivo desde esas áreas. Otra de las cosas que también son muy interesantes en el 2025 es, por ejemplo, la competencia por conquistar nuevos horizontes fuera de la Tierra. Entonces ahí vamos a tener Estados Unidos y China, que hasta ahora no se ha pronunciado de manera concreta en el espacio, digamos, sí Rusia, pero ahí vamos a tener una pequeña competencia o grande competencia entre Estados Unidos y China y Rusia por quién conquista primero el espacio. Fíjate. Y esto pues no hace más que sumar nuevamente las tensiones. Por un lado se avanza en tecnología, por otro lado se descubren nuevas posibilidades, pero al mismo tiempo cuando las competencias son desmedidas no se miden consecuencias. Y cuando hablamos de universo, bueno, podemos estar hablando de muchas cosas, de Marte, de satélites en el exterior, de exploración, de todo, ¿no? Sí, exploración seguro, pero no solamente exploración, sino posicionamiento. Entonces a día de hoy hay ciertos acuerdos en relación con el espacio, ¿vale? Pero los acuerdos existen hasta que llegue el desacuerdo.
Ya. Y a día de hoy, Estados Unidos, China o Rusia tienen el poder de poder romper los acuerdos. Ya. Entonces, ahí es donde viene la tensión. Sí, posicionamiento, sí, tecnología en el exterior, sí. Hablar de Marte es delicado porque no es tan fácil llegar a Marte todavía. Hablar de la Luna es diferente porque ya se ha lunizado, ¿no? Pero hablar, por ejemplo, de tecnología satelital fuera de la Tierra, en la atmósfera o cruzando la atmósfera, eso sí. El problema de esta tecnología es que no se utilice para bien, Ya. y que se utilice para fines nacionales y no para fines mundiales, que es el problema al fin y al cabo de todo, ¿no? O sea, todas las herramientas que son contundentes y que funcionan cuando se aplican a lo negativo, pues ya deja de tener ese valor de desarrollo, ¿no? Entonces, sí, Estados Unidos, Rusia y China comienzan nuevamente en este 2005 una batalla y una competencia por conquistar, apoderarse y posicionarse del espacio. Lógicamente, este tipo de cosas genera cierto desarrollo tecnológico, ¿no? Hasta que se utilice para asuntos negativos, como quien dice. Entonces, dentro de todo este caos, también, lógicamente, que esta es, digamos, la parte predictiva más posiblemente sensible, vamos a tener, este 2025, vamos a tener unos niveles de manifestaciones, protestas y reclamos a nivel mundial, además sincronizados, o sea, a nivel mundial sincronizados quiere decir todos en un espacio de tiempo, en días concretos, en semanas concretas, en meses concretos, que son como se van generando las grandes revoluciones, ¿no? Pero en este sentido estoy hablando de una revolución humana, ¿no? De un nivel de conciencia, un nivel de pensamiento. Y la gente va a salir a manifestarse, lógicamente, por la paz. Este 2025, la conciencia del ser humano, lógicamente, toma cada vez más conciencia, teniendo en cuenta todas estas amenazas, y salimos a hacer manifestaciones a favor de la paz. Fíjate. Y hay una canción ícono que yo creo incluso que hasta se va a poner de moda nuevamente y vale como predicción, que es Imagine, de John Lennon, ¿no? Que es la canción que realmente ejemplifica el futuro del ser humano, ¿no? Sueño con gente dando amor, aprendiendo del amor y hablando del amor, ¿no? Sueño con sitios que no tienen fronteras y sueño con personas que no se conocen pero que se valoran, se aman y se consideran, ¿no? Entonces yo pienso que va a ser uno de los... Bueno, esta es una de las predicciones más positivas dentro de las que hay, ¿no? En mi trabajo, en la misión que yo tengo, en el método que yo utilizo, yo tomé conciencia en su momento bastante joven de que al tener yo este don, esta capacidad, esta virtud, lo quería utilizar justamente para poder mejorar, para poder prever, para poder cambiar y para poder evitar también. Entonces mi trabajo se ha enfocado en el área del emprendimiento y en el área empresarial justamente para poder prever acontecimientos futuros en las diferentes áreas de una empresa y poder prever situaciones. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de poder prever situaciones, también tienes la capacidad de poder dar claridad, dar orientación, dar consejería, dar asesoramiento y generar estrategias, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es la más sensible, pero es que mi trabajo, yo justamente estoy especializado en hacer este tipo de predicciones. Lo que pasa es que siempre y cuando yo tenga la capacidad de poder tener a la persona que toma la decisión. Pero en este caso, a nivel mundial, yo no tengo a la persona delante.
Entonces, si yo tuviese a la persona adelante, lógicamente que mi recomendación y mi asesoramiento sería decirle, oye, tenemos estas tendencias, tenemos estas predicciones mundiales, tenemos que ver la forma y la manera, o tú como líder tienes que tener las formas, las maneras y la conciencia para poder reorientarlo, evitarlo o minimizarlo. ¿No? Este es el trabajo que yo hago en mi asesoramiento y en las mentorías que yo hago con los emprendedores, pero claro, siempre y cuando yo tenga la capacidad de poder tener a la persona que toma las decisiones para poder orientarle y para poder asesorarle. Y es así como pues todos mis clientes, a quienes asesoro y a quienes mentorizo en sus empresas, pues les va realmente bien. Tienen la capacidad de poder prever, de poder mejorar, de poder evitar y de poder utilizar estrategias para poder aprovechar, porque en las predicciones, si bien es cierto, ahora estamos hablando de las mundiales, pero en una empresa, por ejemplo, también se prevén acontecimientos positivos, porque las empresas tienen áreas que son más débiles o están débiles por un ciclo o por una etapa o por un momento, y también tienen etapas positivas y de crecimiento. Entonces, cuando yo asesoro, justamente lo que hago es eso, es que le digo a mi cliente, oye, mira, tienes el área de los recursos humanos y de la expansión positivo, pero tienes el área, por ejemplo, de los gastos económicos innecesarios. Entonces, tenemos que modular allí, ¿no? Totalmente. Sí. Otro de los acontecimientos que se va a dar aquí, parece de película esto, pero es que será así, es que se va, yo no sé si decir paralizar, obstaculizar, ralentizar o bloquear temas que están directamente relacionados con el género femenino. Quiero decir, los temas de igualdad a día de hoy se ha avanzado mucho en el sentido de, digamos, el apoyo, ¿no? Que se le tiene o que se le ha tenido a este tema de incursión, de igualdad entre lo masculino y lo femenino. Sin embargo, este 2025 se van a derogar. Derogar significa eliminar, quitar, borrar leyes y actividades en relación a lo femenino. Quiero decir que de todas las actividades que a día de hoy se han estado generando, ya no te digo solamente en España, sino a nivel mundial en diferentes países, se van a derogar. Se van a derogar, ¿por qué? Porque la imagen de esa igualdad este 2025 va a caer. Va a caer, ¿por qué? Porque cuando tú tienes un mundo, un mundo convulsionado, lógicamente que la convulsión es una energía masculina. Entonces es un 2025 de energía masculina muy fuerte. ¿No? Entonces, al tener esa energía masculina muy fuerte en el 2025, lógicamente que los líderes van a implantar un nuevo sistema, y no solamente van a implantar un nuevo sistema, sino que van a presionar a los demás países, a los bloques, para que se derogue, se reequilibre o se elimine cosas que ellos consideran que están en demasía. Pero bueno, tampoco depende de mí ni depende de ti. Wow. Hostia, esto es interesante, ¿eh? Bueno. Es interesante y es delicado. Sí, es delicado. Es interesante y es delicado porque bueno, si nosotros tuviésemos la capacidad que la tenemos ahora gracias a tu canal y porque podemos expresarnos, yo considero que se ha avanzado mucho en temas de igualdad, pero que se ha también arrinconado demasiado a la otra parte. ¿No? Entonces, lógicamente ya existe una ley universal que es la ley del péndulo. Todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Y además son ciclos. Hemos tenido en la antigüedad, cuando los historiadores hacen un análisis de la historia, hemos tenido etapas de matriarcado. O sea, ya los hemos tenido. Y también hemos tenido etapas de patriarcado. ¿No? Entonces estamos ahora en un nivel evolutivo en el que estamos tratando de equilibrar lo masculino con lo femenino. Pero se trata de eso, se trata de un equilibrio. Se trata de utilizar, como hablábamos antes, los elementos para lo positivo, no para lo negativo. ¿No? La energía masculina es una energía
más activa, pero es que tiene que estar orientado y tiene que estar proyectado para la protección, Sí, no sí, para el abuso. Eso es. ¿No? La energía femenina es una energía más, digamos, receptiva, pero lo mismo, tiene que estar orientado para la recepción, el cuidado, y no para el extremo ni el arrinconamiento de la otra parte. Eso es. ¿No? Entonces, como todo esto, de alguna manera u otra, en el ámbito político, se mueven por colores y Sí, por nombres y por banderas, pues ahora entramos en una era, en una proyección que tiene como cliché la palabra libertad, fraternidad. Sí. ¿No? Y en esa libertad y fraternidad justamente estas cosas impuestas con el nombre de positivo pues caen por su propio peso, pero es que cae por su propio peso, ¿no? Esto a nivel mundial, lógicamente lo que pasa a nivel mundial afecta a otros países. Sí, España participa en un bloque y en un bloque europeo. Entonces tenemos tres bloques importantes. Tenemos el bloque americano, norteamericano, tenemos el bloque europeo, donde estamos nosotros, y tenemos el bloque asiático, parte de Rusia y parte de China. Entonces, lógicamente, estas predicciones en su gran mayoría se van a dar en Occidente, porque es el ambiente geopolítico que yo conozco y que yo he investigado. ¿No? Aunque también podemos hablar de Asia. Y por ejemplo, vamos a hablar de Asia en el sentido predictivo de la bolsa de valores. Este 2025 se va a generar una inestabilidad económica a nivel mundial muy bestial. Y esto va a generar caídas impresionantes de las bolsas de valores más importantes que hay en el mundo. Y de estas puedo mencionar tres. La bolsa de valores de Nueva York, la bolsa de valores de Tokio, Japón, y la bolsa de valores de Hong Kong, China. Estamos hablando de los tres cónclaves más importantes en el mundo financiero, ¿no? Y estos van a sufrir desplomes y caídas aparatosas en el 2025. Y esto justamente es lo que va a hacer que sea notorio, ¿no?, esta inestabilidad económica a nivel mundial. O sea, realmente tenemos un 2025 complicado. Tenemos un 2025 muy complicado, ¿no? Dentro de la coyuntura mundial tenemos un país que es realmente muy belicoso, por utilizar una palabra, que es Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte también entra en el trío de USA, Rusia, China. Sí, entra en el trío predictivo mundial. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho, en aguas revueltas, ganancia de pescadores. Si se inestabiliza la economía mundial, que se va a inestabilizar, lógicamente se debilitan algunos lugares. Y cuando ves al débil, lo que quieres es conquistarle. Entonces, Estados Unidos lo que no va a querer es justamente eso, que conquisten otros. Lo que va a querer Estados Unidos es conquistar ellos, ¿no? Pero allí tenemos algunos, por decirlo de alguna manera, países rebeldes. Y Corea del Norte es de los más rebeldes que hay. Entonces, lógicamente, el país más belicoso, el país más, digamos, que ya tiene sanciones y que para el caso no pierde nada, porque una cosa es Estados Unidos, otra cosa es Europa y otra cosa es China o Rusia, que pueden perder mucho, pero es que Corea del Norte, para el caso, ¿sabes? Está retirado del sistema. Puede hacer mucho daño, porque a quien más miedo hay que tenerle es aquel que no tiene nada que perder. Eso es. ¿No? Entonces, dentro de este trío de conflictos, en este 2025 Corea del Norte lógicamente amenaza con armas químicas y nucleares. ¿Por qué? Porque Corea del Norte lógicamente que tiene también
sus ambiciones con Corea del Sur. Totalmente. ¿No? Entonces esto, por eso te digo, ¿no? En aguas revueltas, ganancia de pescadores, entonces la cosa va a estar complicada. Pero bueno, esto que no le quite la paz, ni la tranquilidad, ni la ilusión a los emprendedores. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo, las aguas revueltas serán para todos. Eso es. ¿No? Y entonces, ahora más adelante, también hablaremos de cuáles son las áreas en las que se van a desarrollar más, ¿no? Para que justamente las personas que nos escuchan y que nos ven, los emprendedores aprovechen. Exacto, puedan tener la posibilidad para poder reencaminarse también, ¿no? Porque si bien es cierto, todo esto sabemos qué es lo que va a pasar, pero si nosotros sabemos utilizar esta información para nuestro beneficio, entonces también vamos a tener cierta ventaja, ¿no? Por eso que el dicho, tener información es tener poder, es verdad, ¿no? Que es de lo que justamente disfrutan mis clientes. Sí, totalmente. La Unión Europea. Dentro del trío y el cuarteto ahora. Sí, la Unión Europea se debilita considerablemente. ¿Por qué? Porque todos los demás bloques están muy unidos. Están muy unidos en ideología. Quiero decir, Estados Unidos es una ideología republicana y se acabó. No hay más, es que tiene todo el poder a día de hoy. Sí. La ideología que tiene Rusia y China es la misma, pero la Unión Europea no tiene la misma ideología. Hay países que son más de derecha, otros países que son de centro y otros países que son de izquierda. Está debilitado. ¿Entiendes? Ahora, si la Unión Europea está debilitada y se presiona a la Unión Europea, entonces ahí comienza el caos. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a plantear y se van a presionar con normas más drásticas que la Unión Europea tiene que asumir. Y esto lógicamente va a tener daños colaterales con los socios de la Unión Europea, porque hay algunos que no les va a gustar. En este caso, España no es de los más queridos en la Unión Europea, justamente por la ideología. No hablo de los españoles, hablo de los líderes políticos, ¿no? Porque los europeos están encantadísimos, no solamente con los españoles, sino con la comida española, con las playas españolas y con el verano español, todos los europeos. Sí, pero no estoy hablando de la gente de a pie. Sí, de los líderes. Dentro de los cuales me considero yo. Estoy hablando de los líderes políticos, ¿no? Que son los que de alguna manera representan y son los que tienen la cara visible. Entonces, ahí sí se van a dar normas drásticas que lógicamente van a afectar a los países que están aliados. Y esto va a temblar. Esto va a temblar porque el bloque europeo va a tener que ponerse al derecho, va a tener que ponerse firme y va a tener que posicionarse. Y va a tener que unirse. Y ahí va a venir el problema. Porque no todos van a querer unirse. Porque cada uno en la Unión Europea tiene un punto de vista diferente. Que no pasa con la unión China-Rusia, y que no pasa con los Estados Unidos y sus 51 estados. ¿No? Entonces, lógicamente, la Unión Europea entra en una crisis este 2025. Y esto va a ser complicado. Y va a ser una crisis un poco de todo tipo, más geopolítica, un poco de todo. O sea... Comienza con la geopolítica, pero termina afectando la economía. Porque la forma y la manera que tienen la macroeconomía es castigar a los países económicamente. O sea, la Unión Europea no te va a tirar una bomba, no te va a pegar un balazo, no, la Unión Europea te va a sancionar económicamente. Y se acabó. No hay más. Es la forma de tener a los líderes atados. ¿Por qué? Porque a día de hoy, no solamente España, sino que la mayoría de los países del bloque europeo tienen una deuda que no pueden pagar. Si tú tienes una deuda que no puedes pagar, entonces no solamente tú, sino que todo lo que tú tienes, ¿a quién le pertenece? ¿A ti? No. No te pertenece a ti. Le pertenece a quien te ha dejado, a quien te ha prestado. Entonces, claro, ante eso, ¿qué haces? Es complicadísimo. Pero bueno, es el año en el que las cosas tienen que quedar. Sí, totalmente. Porque, como dice el dicho, tanto va el agua, ¿cómo es este dicho? Tanto corre el agua que llega al río o algo así, ¿no? Sí. Y otra de las predicciones que sí son
trágicas, son grandes tragedias naturales por el cambio climático, que es una de las cosas que también se va a dar ahora, se va a dar este 2025, sí, que se dan normalmente, sí, se suelen dar normalmente, pero la diferencia que vamos a tener en este 2025 es que se van a dar terremotos en países donde nunca se daban antes. Se van a dar tsunamis en ciudades donde nunca se habían dado antes. Entonces, pero todo esto está directamente relacionado también con el cambio climático, lógicamente. Además, mira, pasa esto. Es muy interesante esto que te voy a decir, ya nos vamos a meter en astrofísica, pero bueno, te lo voy a soltar. La Tierra tiene como las personas tenemos auras, nuestra energía, nuestra vibración, la Tierra también tiene un cuerpo electromagnético. Cuando ese cuerpo electromagnético se satura y se estresa, ocurren acontecimientos desastrosos. Okay. Pero la Tierra está unida y está fusionada también con la energía electromagnética de sus habitantes. Entonces estamos fusionados. Si hay convulsión social masiva, ¿cómo está la mente de los humanos? Estresada. Vale. Sí. A esto tú le sumas que hay un desfase ecológico de temperatura. Entonces, la predicción está bastante clara, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto pasa, lógicamente que se van a dar acontecimientos y se van a dar eventos de magnitudes desastrosas en lugares donde antes no se daban. Donde antes no se daban. Entonces, allí vamos a ver justamente pues, cómo las predicciones en este sentido funcionan. Ahora tú me dirás, ¿y cómo es que me hablas de astrofísica? Es que parte de los software que yo utilizo para hacer, por ejemplo, predicciones en temas cartográficos, en temas de países o en temas mundiales, tienen que ver justamente con algoritmos que están directamente relacionados con ciclos, con etapas a nivel mundial, de acontecimientos mundiales, ¿no? Lógicamente, esto lo utilizo para ver temas geopolíticos y hay otros software, otros métodos y otras técnicas que yo utilizo para ver temas de empresas, ¿no? ¿Qué te parece hasta aquí? Hombre, menos la manifestación a favor de la paz, pero bueno, es como tú has dicho, al final, eso es una pregunta que te voy a hacer yo, ¿no? De cómo lo podemos aprovechar los emprendedores, pero a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Ver un poco cómo podemos aprovechar esto para el beneficio de cada uno, ¿no? Ahora te lo voy a comentar. Bueno, ahora, ¿con qué área vamos? Vamos a tocar España. Si bien es cierto, los temas mundiales van a tocar algunos de ellos España, pero ahora me voy a posicionar específicamente en acontecimientos. Algunos serán mundiales y tendrán efecto español en España, claro que sí, pero otros se darán solamente en España. Porque esto sí es lo que les interesa a los que mayoritariamente nos ven. Somos emprendedores, sí. ¿No? Por ejemplo, casos de corrupción financiera. Estoy siendo específico. Corrupción financiera. ¿Ok? De líderes políticos salen a la luz. ¿Ok? Y esto va a desestabilizar el gobierno de una manera bestial. Hasta ahora hemos tenido casos de influencia, de no sé qué, que teléfono, que me dijo, que no me dijo, que me ayudó, que no me ayudó, tal y cual. Pero ya cuando hablamos de casos de corrupción a nivel financiera que salen a la luz, en los líderes españoles, desestabiliza considerablemente porque ya son temas penales, ¿no? Entonces vamos a tener una desestabilidad de gobierno preocupante. Esto sí nos afecta, porque sí, puede haber amenazas de guerras en otros países, presiones, ok. Sí, a veces hay gente incluso que no ve ni la televisión ni escucha las noticias, ok. Pero si te sale en tu país que tiene un efecto microeconómico, y tú trabajas aquí, vives aquí, tienes a tus hijos aquí en España, esto sí afecta.
no solamente económicamente, emocional y psicológicamente afecta. Porque la inestabilidad política en España, lógicamente que tiene un efecto económico en todos, ¿no? Ahora te voy a revertir las predicciones. No te las voy a decir como acontecimientos predictivos, sino que te las voy a decir como consejo, orientación y recomendación. ¿Vale? Para como una estrategia, ¿no? Exacto, exacto, para que los que nos escuchan no se estresen de tantas predicciones y acontecimientos. Va a venir bien. Claro, acontecimientos de los cuales tampoco tenemos nosotros la posibilidad de poder evitarlos, porque son macros. Pero, por ejemplo, una recomendación predictiva o una estrategia predictiva para los emprendedores y empresarios en España sería, por ejemplo, vamos a irnos a empresas mundiales, a multinacionales. Una prioritaria, importante y muy delicada es no tener bloqueos con los presupuestos y con los controles de seguridad, porque esto podría evitar accidentes aéreos en España. Estoy siendo específico. Las empresas que se dedican a estos sectores de comunicación aérea no deberían escatimar ni presupuesto, ni deberían escatimar controles que sean estrictos de seguridad para poder evitar accidentes aéreos. ¿Qué cosa quiero decir en otras palabras? Que hay una tendencia bastante marcada a que existan y que hayan este tipo de accidentes. Se pueden evitar. Vale. A ver si llegas a ellos, si lo difundes. Punto número 2. Seguimos con las comunicaciones. Mantenimiento a las empresas, por favor, mantenimiento y prevención en trenes y vías ferroviarias para poder evitar accidentes. Trenes, mediana y larga distancia y vías ferroviarias para evitar accidentes. Esto sí se puede evitar. Teniendo controles, teniendo prevención, siendo totalmente estrictos, se puede evitar en España. ¿Ok? Ojalá que se haga. Ojalá que se haga. Joder, con esta. Otra. No solamente las grandes empresas. A día de hoy yo creo que ya todos. Deberíamos y deberían empresas, empresarios, emprendedores y emprendedoras de tener un plan B para evitar el colapso por la caída del Internet que afectará a España. Vale, ahora aquí obviamente hay un tema. Hay muchos emprendedores que nos ven que son emprendedores digitales, como por ejemplo yo, ¿no? Entonces, tú podrías dar a lo mejor un rango de tiempo, o sea, a lo mejor va a ser un día, va a ser varios días, o no sé qué podrías aconsejar ahí, porque hay mucha gente que es emprendedor digital. Sí. Mira, cuando hablo de colapso por la caída del Internet en España, estoy hablando, punto número 1, las empresas que solamente se dedican y que funcionan con Internet y que dan seguridad, por ejemplo, en los espacios aéreos. Es delicadísimo. Por ejemplo, las ciudades inteligentes funcionan con Internet. Si se va a Internet, a lo mejor no tenemos cámaras, no tenemos domótica, no tenemos una serie de cosas, y esto es complicado porque tenemos familia, tenemos empleados, nosotros mismos nos movemos con temas de Internet. ¿Cuánto tiempo? Normalmente en este tipo de accidentes las reacciones son rapidísimas. ¿Cuánto es rápido? Una media de 2 días a 3 días. ¿Ok? Pero es que solamente se te cae el Internet 1 hora y la gente enloquece. Ya. Sí. ¿No? Entonces,
Por eso digo, plan B. Sí. Y dentro de lo que se refiere plan B, copias de seguridad importantes. Porque, no sé, porque lo que ahora nosotros más valoramos es la información, son los datos, ¿no? Que es el nuevo oro, digamos, mundial, tener los datos. ¿No? Para los que somos empresarios, emprendedores, tenemos proyectos empresariales, copias de seguridad, ese tipo de cosas. Sí. Pero el problema realmente se manifiesta en las empresas que solamente funcionan con Internet, pero que funcionan con Internet para dar servicios. Eso es lo que a mí me preocupa. A mí no me preocupa un empresario que tenga que parar un día, siempre y cuando no genere accidentes, no genere situaciones, o sea, dejas de vender un día, bueno, no pasa nada si dejas de vender un día. El problema es que si dejas de tener internet una hora y puedes generar acontecimientos o accidentes a demás personas. Esa es la preocupación. Entonces aquí la recomendación va para aquellos que utilizan internet al 100%. ¿No? Sí, que también pueden ser formadores, coaches que tienen sus negocios en internet, redes sociales, lista de emails, que busquen un plan B. Tienen que tener un plan B. Tienen que tener un plan B, porque esto se va a dar, esto se va a dar. La caída del internet en España se va a dar, sí o sí. Otra de las predicciones para este 2025 es que, por ejemplo, como habíamos hablado anteriormente, las presiones mundiales, pero en la Unión Europea se va a recortar el presupuesto. O sea, la Unión Europea recorta este 2025 los presupuestos para España. Es delicado, pero es que es la manera que tiene la Unión Europea de castigar. Te recorta, ¿qué hace? El pueblo se queja, te presiona. O decides las normativas, o te pones al derecho con lo que es la comunidad, o el pueblo te saca. Es complicado, pero bueno. Esto pues también hay emprendedores que se dedican a gestionar presupuestos de la Unión Europea. Hay muchos emprendedores que viven de justamente dar servicios y apoyar y hacer gestión gracias a que la Unión Europea da presupuestos para que se movilice o se active temas de conciencia, temas de igualdad, temas de personas con discapacidad, niños, personas mayores, ancianos, lo que fuera. Entonces ahí vamos a tener también un recorte del presupuesto. Otra de las predicciones que se va a dar, que no se ha dado, por ejemplo, en el 2024, pero que ahora en este 2025 sí se va a dar, es la ralentización, y esto lo vamos a ver posiblemente en octubre, noviembre, la ralentización de la exportación. La exportación va a caer. La exportación española va a caer. Se va a ralentizar. Y eso es un efecto que genera influencia en la bolsa, en el IBEX, por ejemplo. ¿No? Claro, esto estamos hablando de macroeconomía, pero de todas formas ya lo tienen allí. ¿Qué se puede hacer aquí? Pues tener y llegar a buenos acuerdos con anticipación. Yo siempre digo a mis clientes, si todo lo podemos evitar, si trabajamos con anticipación y trabajamos con precaución y trabajamos con previsión, podemos mejorarlo. Eso es. No esperes a última hora, cuando llegue el problema, cuando se dé la situación de querer mejorarlo, cambiarlo. No. Yo cuando trabajo con mis clientes, pues hacemos predicciones de cara mínimamente 2 meses de anticipación. Ahora, los suyos son 3-4 meses. Y lo suyo es tener una continuidad, ¿no? Porque eso me permite a mí poder hacer que mi cliente ponga su empresa en un punto de estabilidad que le permita expandirse, no solamente apagar fuegos, que al final o al inicio comienzo apagando fuegos, pero después cuando mi cliente ya tiene 3, 4, 5 meses de mentoría, tiene una proyección importante e interesante. Otra de los acontecimientos que se va a dar en este 2025 está relacionado con la deceleración de la microeconomía. Y esto sí es muy fastidioso, porque esto sí ya te fastidia a ti, ya me fastidia a mí, y ya le fastidia a muchos de los que nos están viendo. Se desacelera la microeconomía. Normalmente, cuando hay un problema macro, se mantiene en macro. IBEX, bolsas, gobiernos, importación, exportación, y se queda allí, no toca el pueblo. Pero
la desaceleración de la microeconomía en el pueblo español, esto sí nos va a fastidiar. Entonces este 2025 se va a desacelerar y vamos a ver una, digamos, precaución económica en los bolsillos españoles. Y esto, ¿por qué lo comento y por qué lo digo? Básicamente para que podamos innovar cada vez más, para que podamos arriesgar cada vez más. Justamente no para someternos a esta influencia o a esta predicción, sino para que con tiempo, ahora en enero que estamos hablando, hoy 20 de enero que estamos haciendo este en vivo y estamos hablando de estas predicciones, los emprendedores y los empresarios puedan seguir creando, innovando, arriesgando y, lógicamente, no tener miedo. Yeah. Porque el miedo es lo peor que puede tener un empresario, una emprendedora. Entonces, es por eso que digo, y para que lógicamente tomen precaución. Sí. Lógicamente para que tomen precaución. Ahora, parte de esta desaceleración de la microeconomía está directamente relacionada con la subida del Euribor. El Euribor del 2025 será más alto que el Euribor de 2024. Entonces, si te sube el Euribor, el porcentaje de la población española que tiene hipotecas es alto. Okay. Y no te van a subir los sueldos. No te los van a subir. Entonces se aprieta la microeconomía, sube el Euribor, te ajustas un poquito más, entras en pánico, hay situaciones mundiales que desestabilizan la economía mundial. Entonces tenemos un panorama de atención, de mucha atención, donde hay que actuar sigilosamente. Ahora, lógicamente sin miedo. Lógicamente sin miedo. ¿Por qué? Porque también es una grande oportunidad para todos de poder demostrarnos que somos capaces de poder superarnos a nosotros mismos. Lógicamente, cada vez que llega un momento de crisis, cada vez que llega un momento de retos, cada vez que llega un momento de complejidad, es ahí donde la sapiencia, la sabiduría, el conocimiento, la sagacidad del ser humano se manifiesta. Es ahí donde la creatividad despierta. Es ahí donde tú sales de tu zona de confort. Y es justamente eso que acabo de decir, que el pueblo español lo tiene como bandera. En toda Europa, el pueblo español es el pueblo más creativo, es el pueblo más dinámico, es el pueblo más disruptivo. Sí. Lógicamente, infravalorado. Porque mucho talento español tiene que salir a otros países. Entonces, también eso creo que tiene que ser de alguna manera u otra para los líderes un reclamo de incubación. ¿No? Las incubadoras, pues, hacen gala por su ausencia. Cuando tenemos unas ideas de jóvenes españoles que terminan pues comprando los fondos de inversión extranjeros. Esa es una pena. ¿No? Y lógicamente con todo esto, el desplome y la caída de la aceptación popular del gobierno. Disconformidad generalizada. O sea que este 2025 el gobierno va a tener el récord del peor desplome en porcentaje de aceptación. ¿Aceptación como en qué sentido? ¿De las ideologías de cada partido? Del pueblo. Okay. Que es lo peor. ¿No? Ahora, la coyuntura española desde el punto de vista político es interesante porque no gobierna el presidente, gobierna el Congreso. Y muchos hablan y dicen saldrá, no saldrá, seguirá, no seguirá. Eso es delicado, no es tan fácil en España, porque no depende del líder, depende del apoyo que tiene el líder. Y a día de hoy el líder tiene apoyo. Y si no, va negociando, y va negociando, y va negociando. Y ahora no me quiero salir de la entrevista ni quiero tocar otros temas, pero es que la verdad, a día de hoy en la cabeza del gobierno tenemos una persona que tiene una sagacidad para negociar que yo de verdad no se la he visto a ninguno de los líderes actuales pues que sean visibles
También tengo que decirlo, es una apreciación personal, Sí, sí. lógicamente. No tiene que ver con las predicciones, Sí, 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 sí. pero también tengo derecho a poder opinar Claro. lo que veo. Entonces es una coyuntura muy compleja en este sentido. Ahora, tendrá su resolución, pero a mí me ataña el compromiso de poder difundir predicciones que le puedan permitir a las personas con quienes yo me identifico, que son empresarios, emprendedores, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, que quieren sacar su proyecto personal y empresarial adelante, que tienen familias y que quieren tener una vida mejor. Sí. Y es por eso que hago estas predicciones públicas, para que justamente ellos y ellas puedan tomar precaución Sí. y puedan mejorar dentro de lo que les sea posible en esta situación, que ya es una situación muy compleja, pero es que no depende de mí que sea compleja o no. Por el contrario, vamos a darle gracias a Dios que tenemos la posibilidad, como yo siempre le digo a mis clientes y clientas, que tenemos la posibilidad de poder prever situaciones, que a día de hoy, ¿quién o qué? Y esto lo he dicho a veces contigo, lo he dicho en otras entrevistas también. ¿Cuántas empresas de análisis predictivo de acontecimientos hay en Madrid, Yo no conozco ninguna. en España? Entonces, yo le digo a mis clientes, sois privilegiados, no os quejéis. Pico y pala. Vamos a cambiar el destino. Vamos a mejorar nuestras empresas. Vamos a mejorar nuestras vidas, ¿no? Entonces, te digo todo esto porque es importante y es necesario también, dentro de las predicciones, darle esa motivación y ese aliento de que todo se puede cambiar. Eso es. Todo se puede cambiar. Yo siempre tengo esta frase y se las digo a mis clientes, todo se puede cambiar, pero primero tienes que saber qué es lo que va a pasar. Sí. O sea, si tú no sabes qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿qué vas a cambiar? Claro. Si no sabes absolutamente nada. ¿No? Además, yo siempre lo he dicho, el futuro se crea en el presente, pero siempre y cuando sepamos qué es lo que va a pasar en el futuro. Sí, eso es. ¿No? Bueno, lo mismo en España, las revueltas, las protestas y las manifestaciones con participación masiva nunca vistos, pero es que será lo mismo. Ya no será solamente Madrid o Barcelona, ni Valencia, es que ya será España entera. Nacional, sí. Y de todo tipo, político, de todo. A ver, siempre va a comenzar por una área, que yo creo que comenzará por el área de transporte. Vale. ¿Ok? Pero una vez que comienza con el área de transporte y bloqueas, salen todos. Claro, claro. Porque ya el terreno está adecuado. Sí, sí. Si tú sabes que están las pistas bloqueadas y estás en tu casa y no puedes ir a trabajar, ¿qué haces? Pues sales también a protestar, Sí, porque sí, también sí. te toca a ti. Sí. También te toca tu país, te toca tu familia, te toca la crisis social, masiva, económica y política. Afecta al pueblo español, claro que afecta. Entonces, comienza por una área, que en este caso me parece que será transportes, pero después se masifica con todos los que están incómodos, los que están en desajuste, los que están inconformes. Pero esa es la tendencia. La tendencia este 2025 en España, en el área de las protestas es esa. Ahora, se pueden juntar diferentes áreas, asociaciones. Sí, Imagínate, sí. eso sea comunicaciones, agricultura, transporte, Sí, sí. vivienda, jóvenes, igualdad. Vale. ¿Es una predicción fatal? No. Es una predicción de conciencia. Es una predicción de dar un paso siguiente. Es una predicción de defender las libertades. Porque
lógicamente los que están contentos no tienen por qué salir. Si uno está contento y feliz con la vida que tiene, ¿por qué va a protestar? No tiene por qué protestar. Claro, claro. Pero cuando nosotros veamos las protestas de manera masiva en España como nunca antes vista, entonces diremos, oye, Sí. la gente está disconforme. Sí, sí, sí. Bueno, entonces voy a tener protestas todo el día aquí en Cibeles, ¿no? Bueno, serán a nivel nivel nacional, con lo cual lo tendrás que ver por internet si no se cae si no se cae, lo podemos ver por la ventana. si no se cae la cobertura en esos días. Sí. También dicho a colación con lo que hablaba anteriormente de un virus a nivel Sí, la epidemia. epidemia, en España especialmente, sí he percibido y he analizado que se van a dar ciertas normas de limitación de movilidad. Limitación de movilidad. Coche, tren, de todo. Limitaciones de movilidad por motivos de seguridad. Y esto está directamente relacionado con el virus. Yo espero que no sea como ya tenemos conocimiento anteriormente. Yo pienso que será una cosa más bien progresiva, más bien porque ya tenemos también experiencia. El mundo ya tiene experiencia de cómo gestionar este tipo de cosas. Pero de todas maneras yo lo digo como predicción acontecerá. ¿Vale? O sea que habrá, en España habrá una restricción de movilidad por motivos de seguridad. Que mientras y cuando sea por seguridad, pues aunque me fastidie, considero que es necesario, porque hay que tomar precauciones, ¿no? Otro de los temas que no hace más que incrementarse, pero que aquí sí hay un tema, digamos, no necesariamente solución, pero sí como predicción nos vale, el tema de la vivienda. El tema de la vivienda continúa mal y este 2005 será un caos, pero ya terriblemente caótico. Y el gobierno, lógicamente, no le va a quedar otra opción de seguir aprobando leyes para regularizar y aplacar el problema del precio. ¿Del precio qué te refieres? ¿Del alquiler? ¿De la vivienda en general? ¿O un poco de todo? No. Alquiler, baja el alquiler, automáticamente baja el precio de la venta. Esto es algo que el gobierno ya le viene dando vueltas, pero que todavía no se anima. ¿Por qué? Porque hasta que no los lleves a las cuerdas, lógicamente, como dice el dicho, el que no llora, no mama. Pero en este escenario de convulsión, Sí. teniendo un problema real que es la vivienda, Sí. entonces lógicamente que el gobierno, este 2025, con el caos que significa la vivienda, va a tener que seguir dando y aprobando leyes para regularizar y aplacar el problema de la vivienda. Y lógicamente serán leyes populares. Lógicamente algunos no van a gustar, pero como dice el dicho, la voz de Dios, la voz del pueblo. Si el pueblo clama, porque es un problema real, es un problema real, que después que es un problema real que después genera repercusiones sociales importantes. O sea, esto aquí tienen que tener en cuenta, sobre todo los emprendedores que se dediquen a los bienes inmuebles, ¿no? Por ejemplo, Porque si entonces el precio baja, en realidad, o sea, también tu dinero, o sea, claro, o sea, va en contra de lo que es la inflación, ¿no? Y además el dinero cada vez vale menos, bueno, sí, es un problema, tiene que ver con todo eso, ¿no? es que justamente el problema que considera el gobierno que tiene que solucionar es la especulación. Ahora, yo no tengo ni quiero ir en contra de ninguno de los negocios, pero me pregunto, ¿hay negocios especulativos? Los hay. Y son justamente de los negocios que más dinero ganan. Porque justamente la especulación es lo que te permite a ti poder tener golpes de suerte. Sí. O golpes económicos. Vale, lógicamente que esto cada vez se irá reduciendo. Pero al mismo tiempo, saldrán ideas disruptivas sobre lo planteado para seguir lucrando.
porque el pueblo español es así de creativo. ¿Mm? Entonces, lógicamente, mientras no sea un problema, tú puedes lucrar. Sí. Y me parece fabuloso. El problema se da cuando ya el pueblo se para y dice, oye, esto ya es un problema. Sí, sí. Esto ya es un problema. O sea, ya es un problema social, ya es un problema coyuntural, ya es un problema humano. Entonces ahí ya es difícil poder tener margen de maniobra para poder seguir Pero yo pienso que, como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa, según las normativas y las nuevas leyes que se tengan que dar, siempre se puede gestionar y siempre se puede dar un servicio. ¿No? Ahora, lógicamente, este 2025 es un año en el que, como te he dicho al inicio, el punto de conciencia va a estar en su nivel más álgido. ¿No? Es que es como otra ley, la ley de los opuestos. ¿No? Entonces, por un lado está la especulación desmedida y por otro lado está la dramatización del pueblo. Sí, sí. Entonces, llega un momento en que cada uno tiene su etapa. Cada uno tiene su etapa. Entonces, con esto, ¿qué es lo que se va a dar? Pues se va a dar una crisis de vivienda, un caos en vivienda, que al final termina tomando o generando conciencia. Mira, por darte un ejemplo, China ha demostrado que puede hacer casas en 24 horas. Esa tecnología va a llegar a España. Ya la hay. Las casetas de madera ya las hay. Sí. Ahora, esto creo que lo hemos hablado en algún momento. Las veces que yo viajo en avión, casi a todas las ciudades que yo voy, es una cosa lógica. Pero yo no sé por qué no lo tienen en cuenta, pero es lógico. Tú ves Madrid desde el cielo y la demografía es aislada. Sí, totalmente. O sea, tú desde el cielo, tú ves bloques de urbanizaciones pequeñitas y ves mucho campo. Sí. Y entonces, la pregunta, ¿por qué tenemos crisis y caos de vivienda? Cuando hablamos de vivienda hablamos de la demografía, el aspecto geográfico. Sí. También hablamos de centralización. Estamos hablando de Madrid, O sea, demográfico, centralización. Muy bien. Esto, con el tema del Internet, cada vez ha ido aplacando, porque ahora tenemos muchos emprendedores y muchas empresas que trabajan como viajeros digitales, nómadas digitales. O sea, pueden estar en cualquier lugar del mundo, en cualquier ciudad, y siguen facturando. Bueno, esto aplaca de alguna manera, pero tenemos otro problema demográfico. Si Madrid anualmente recibe 120.000 habitantes nuevos, ¿cómo lo solucionas? Ahora, Madrid es una ciudad espectacular. Yo, desde mi punto de vista, una de las mejores ciudades para vivir. Hermosísima. Su gente, espectacular. ¿No? Espectacular. Su gente. El madrileño es una cosa de Madrid al cielo, sí, yo le doy la razón. Por eso que me he quedado a vivir en Madrid. Porque me encanta. Pero el problema de la vivienda, para la gente que lo tiene, pues hay que darle solución. Ahora, si mantienes al pueblo contento, está bien. Yo pienso que el gobierno tiene la capacidad suficiente para solucionarlo. Yo creo que lo tiene. Y ahí es donde viene la parte de la complejidad que yo te digo. Porque todos van en contra de la cabeza. No dice, bueno, pues el presidente, vamos a por él. Pero ojo, el presidente tiene la posibilidad y la capacidad de darle solución a la vivienda. Yo te hago una pregunta, ¿qué pasaría si soluciona el problema de la vivienda en las próximas elecciones? Ya. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, todo mejoraría. El otro día hablábamos de este problema que hay de la ventana, no me acuerdo de quién, que hablábamos con el compañero tuyo, y decíamos que mientras tú más aprietas a la persona, más el cerebro y la persona se adapta a ese sistema. Bueno, hemos llegado ya al punto límite de adaptación. Ya. Muy bien. Por poco que le des, el cerebro va a estar contento. Y el gobierno
si es inteligente sí, y comienza a soltar un poquito la cuerda y no ahogar, lógicamente que se va a ganar al pueblo, bueno, que viene pueblo de popular, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo con esto no quiero dar ninguna estrategia política a nadie. Yo simplemente estoy opinando, estamos teniendo una conversación abierta dentro de lo que significa esto y bueno, pues da gusto de verdad con el conocimiento y la inteligencia que tú tienes hablar de este tipo de cosas porque tienes mucha información de muchas cosas, hablas con mucha gente, entrevistas a muchos profesionales muy buenos y entonces da para poder aportar en este sentido, ¿no? Y poder, además de las predicciones, pues poder ponerle un poquito de contenido. Una perlita. a las predicciones. Otro de los temas, tensión política y desacuerdos con socios estratégicos. Marruecos y Francia son los dos socios estratégicos que tiene España. Bueno, con Marruecos la cosa se va a poner muy complicada. ¿En serio? Sí, porque la oposición va a apretar muchísimo a Marruecos. Y el gobierno no le va a quedar otra cosa que equilibrar eso. Y con Francia tenemos otro problema. La Unión Europea también va a apretar. Entonces, esto lógicamente que va a generar tensiones a España con sus dos socios estratégicos. No digo Portugal, porque Portugal es un país de paz, vamos. Ellos viven tranquilos ahí con su salsa de bacalao y sus historias y ya está, con su francesiña, están felices, ¿no? Entonces, esto también se va a dar, esto lógicamente en el área político, en el área diplomático se va a dar. No son cosas que afectan realmente, pero son noticias que van a salir, ¿no? Y en relación a lo que hablábamos anteriormente, que los presupuestos de la Unión Europea y España y ese tipo de cosas, bueno, pues eso ya sabemos que es un castigo. De alguna manera es un castigo, es una jaladita de orejas que le van a dar al gobierno español, y esto es básicamente por la pésima relación que se va a generar entre España y los países de la Unión Europea. Ya vamos terminando. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, aspectos que a mí me parecen que sí son necesarios, importantes y además yo lo apoyo, ¿no? En los recursos humanos o en el área laboral de España se va a dar mayor visibilidad y concientización a las personas con discapacidad. Y se va a incrementar las ayudas y las políticas para la integración de ellos. Yo creo que ya era momento, porque se ha destinado y se ha difundido muchísimo la igualdad en otras áreas y creo que este sector, porque lo vemos todos los días, nos cruzamos con ellos todos los días y pareciera que faltara como un poco más de difusión o como un poco más de concientización, y pareciera que solamente se ha concientizado en igualdad a un solo grupo, un solo sector o a una sola bandera, cuando realmente la igualdad tiene que ser para todos, para todos los que no la tengan. Y en este sentido yo pienso que también llega el momento para las personas que tienen habilidades diferentes o personas con alguna discapacidad que tengan visibilidad, más apoyo, políticas y lógicamente mayor concientización en el entorno. Otra de las predicciones, que también está relacionado con alguna cosa anterior que he dicho, es la caída justamente de la imagen de la igualdad de género. Porque a día de hoy las estadísticas no indican grandes cambios. Pero no será por estadísticas, sino será por, digamos, la energía masculina que se vuelve a generar a nivel mundial. Entonces, lógicamente, ahí el nivel de conciencia, el desequilibrio legal que se ha generado, pues se tiene o se va a volver a reequilibrar, ¿no? Esto también, a nivel social, lo que voy a decir es importante a nivel social. No me estoy riendo, por cierto, del anterior, es lo que viene ahora, supongo. Este año se van a dar, como nunca vistos, este 2025, como nunca vistos en la estadística y en los porcentajes, el alarmante
incremento del índice de solteros en España. Va a ser preocupante para la natalidad. Y lógicamente esto genera depresión social. ¿Podrías decir, hay un porcentaje, un rango que podrías decir como, ostras, Armand, pues un 30, un 40, un 50, no sé? Las estadísticas a día de hoy indican en un rango de edad de jóvenes 60%. 60%. Sí. 60% jóvenes, que puede ser de 18 a 30, 18 a 35. Que es la edad justamente Ya, en la sí. que las hormonas, Sí, quiero decir, en la que químicamente el ser humano se plantea tener familia, claro. hombres y mujeres. De manera hormonal, entre los 18 y los 30, se plantean químicamente, hay una predisposición a la unión. Claro. Vale, ese rango es terrible. Y esto, lógicamente, que genera un impacto. Hostia, 60, No solamente... 60% Sí, es mucho, sí. Y esto genera un impacto social, Sí, genera un impacto mental, sí. genera un impacto afectivo, Sí. genera un impacto motivador, genera un impacto económico, que espero y ojalá, pues si hay, por ejemplo, para los emprendedores, aquí hay un nicho de mercado impresionante, lo que tienen que hacer las cosas bien. Sí, o sea, la estrategia, ¿cuál sería un poco la estrategia en este caso? Tú imagínate, si acá tenemos un aprox de 60% de un rango de edad de jóvenes solteros, pues ¿cuántos emprendedores deberían de generar ideas, proyectos, empresas, justamente para hacer que se unan? Sí. Lo que pasa es que tienes que hacer las cosas bien. ¿Por qué? Sí. Porque los jóvenes también están en un estado de un nuevo despertar de conciencia, Sí. que hay que saber entenderlos, hombres y mujeres. ¿No? Entonces, cada vez son más independientes, cada vez tienen más posibilidades, tienen más oportunidades, tienen más información, tienen el Internet a nivel mundial. Sí. No lo digo yo, lo dicen los periódicos, los telediarios y los expertos. Las últimas leyes de igualdad no han hecho más que enfrentar hombres con mujeres. Sí. Entonces, más que unir, los han separado, porque yo no estoy en ese rango. Claro. Entonces, lógicamente, y esto para los emprendedores, para los empresarios, emprendedoras, yo pienso que deberían de haber más servicios y formatos de encuentros. Sí, de encuentros, de meetups y de speed Pero no dating los y clásicos. todo eso, sí. Mira, en la última estadística, Sí. una de las multinacionales del dating, de aplicaciones para hacer contactos o encontrar pareja, ha caído un 40%. La número 1 ha caído un 40% en el 2024. Por no decir nombres. De las más conocidas. Sí. Vale. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que ya las aplicaciones están dejando de funcionar. Vale, ¿qué se viene por delante? Pues ahí está. Las neuronas de los emprendedores. Claro, sí. Ahí están las neuronas de las emprendedoras. Sí. Ahí están las ideas disruptivas. Ahí están los nuevos jóvenes que tienen que manifestarse. Yo siempre he dicho que una empresa no es nada más que la manifestación de lo que tú tienes. Y mientras en las grandes universidades o en los grandes institutos te hacen 30 páginas para montar una empresa, yo digo, montar una empresa no es tan difícil, es muy fácil. Primero la idea de negocio. Ahora, ¿cómo consigues una idea de negocio? Fácil. Cierra los ojos, túmbate a la cama y sueña en tu proyecto. Sueña, visualízalo, imagínate. ¿Cómo será? ¿Cómo lo venderás? ¿Cómo llamarás? ¿Qué nombre le tendrá? ¿Cómo lo ves en 1 año, en 2 años? Visiónalo. Y después que lo hayas visionado, coge lápiz y papel y escríbelo. Y está tu idea de negocio. ¿Por qué no lo hacen? Porque no hay amor propio. No hay valor personal. Nos han acostumbrado en la escuela que nosotros no tenemos esa capacidad. Nos han castrado la capacidad creativa, que esto lo hemos hablado nosotros muchas veces. Sí.
Cada vez que nosotros, cada vez que éramos niños y pensábamos o nos sentíamos mejor, decían, no, no seas egoísta. No, tú no eres el mejor. Pero tú, ¿por qué eres el mejor? Que no tienes que ser el mejor. Ahora esto ha cambiado. Ahora la psicología te propone que tienes que pensar en ser el mejor. Pero también tenemos otras ideas opuestas. Pero es que siempre va a haber para el blanco, para el negro. Sí. Si te crees el mejor, entonces hay una tendencia que dice, no, Sí. eres entonces, esta última palabrita que se ha puesto de moda en los hombres, ególatra, hedonista, Sí. ¿no? Narciso. Eres narcisista. Madre mía, el amor hermoso. Estamos para unir, no para marcar, para marcar esas diferencias tan extremas. Me decía mi maestro de comunicaciones, el estado perfecto del ser humano tiene que ser tener un poquito de estrés. Y le decía, no entiendo. Sí, la persona tiene que tener un poquito de estrés. Yo le preguntaba, ¿por qué? Porque ese pequeño estrés es el que te hace funcionar, es el que te saca de tu zona de confort. Entonces yo digo, el hombre y la mujer tienen que tener un poquito de narciso. Y tiene que tener, el hombre y la mujer tienen que tener un poquito de ególatra. Porque es un amor propio. Claro. No hablo en desmedida. Claro. No hablo en el extremo. Claro. No hablo en lo que te hace daño. Claro. Porque si nosotros consideramos eso, también tenemos que considerar que todos los dones y las virtudes en exceso son malas. Pero yo no hablo del exceso. Yo hablo del equilibrio, del punto medio sano y natural que hombres y mujeres deben de tener para saber valorarse. Entonces, si tú construyes una idea, planteas un negocio y sueñas, seguro que lo vas a sacar adelante, sabiendo y entendiendo que va a haber un problema y que será una de las cosas pues espantosas. Ahora, yo pienso que lógicamente cuando esto ocurra, se darán medidas. Pero nosotros no vamos a esperar las medidas. Nosotros lo que tenemos que hacer es difundir, tenemos que motivar a nuestros colegas, amigos, emprendedores y emprendedoras, para que justamente saquen proyectos, servicios, productos e ideas innovadoras en esto. Totalmente. ¿No? Totalmente. Bien. Áreas de crecimiento. Esto ya es emprendimiento. Sí. ¿No? Son las recomendaciones, son un poco los consejos, son un poco las orientaciones. Mira, los negocios de actividad creativa y de recreación se van al top level. Además, España es un país... Esto sobre todo para España, ¿no? Sí, esto es España. España es un país que tiene una diversidad en microclimas, en paisajes y en personas que es apetitoso, que llama la atención, que gusta, tiene un clima espectacular. Es la perla de Europa, con su clima. Y su gastronomía, otro nivel. No llega a la peruana, pero es muy buena también. La economía. Bueno, esta es una broma irónica. Los negocios que están relacionados con actividades creativas y de recreación es un área que se va a desarrollar o que se debería desarrollar o que se va a demandar en el entramado social, con lo cual ahí los emprendedores que quieran o que tengan ese apetito o que deseen hacer eso, pues ahí lo tienen. Sí, incluso gente, a lo mejor como yo, que ya tengo una comunidad, hacer actividades más de este tipo. Por ejemplo, porque el 2025 propone mucho eso, porque va a haber mucha carga emocional, va a haber mucha carga de dramatismo, va a haber mucha carga de tensión. Entonces, justamente esto, pero una cosa es, y aquí, por ejemplo, me permite dar un ejemplo, una cosa es saber lo que va a pasar a nivel mundial y otra cosa es saber lo que va a pasar en España. Vale, entonces yo estoy aquí haciendo una unión, ¿no? Las predicciones mundiales indican lo que hemos dicho al inicio, pero las predicciones españolas indican que esta es una área demandante. Y tú, por ejemplo, si tienes una comunidad, si tú, por ejemplo, tienes gente, tienes seguidores, y tú, por ejemplo, tienes personas que demandan esto,
Entonces, lógicamente tienes de alguna manera u otra una responsabilidad consciente para poder seguir dándole, ¿no? Según tu propósito de vida, tu misión de vida, tu proyecto, tu visión de negocio, darles este tipo de formatos. Va a ser necesario. No solamente va a ser necesario, sino que se va a demandar. Se va a demandar. Entonces, el formato de actividades creativas y de recreación. Importante, muy importante. Otro aspecto, que esto ya lo venimos teniendo varios años, pero es que ahora va a ser el antes y el después. O sea, negocios de formación en tecnología. Negocios en formación en tecnología, negocios de formación en conciencia o en nueva conciencia y negocios de digitalización. Entonces, los negocios de tecnología están pasando las universidades o van a pasar las universidades de hacer. Lógicamente hay algunas carreras que no se pueden quitar. Hay carreras que no se pueden quitar. Pero sí hay otras que ya no son necesarias. Entonces vamos a pasar de carreras universitarias a cursos de aplicaciones. Mira. Entonces, en este sentido, se necesita, para este nuevo paradigma, para este nuevo mundo, para esta nueva era, se necesita formación. Esto en realidad ya lo hemos ido hablando casi estos 2 últimos años, mucho de la formación y formación. Pero no se da. Ya. O sea, la formación que tenemos a día de hoy es una formación de alguna manera que está arreglada, y si está arreglada, está parametrada desde el punto de vista del ministerio, pero que termina limitándote, que termina limitándote hacia donde las grandes multinacionales quieren, pero no te permiten ser disruptivo. ¿Comprendes? Entonces, en ese sentido, formación en tecnología, necesario. Formación en conciencia, nueva conciencia. Justamente este 2025 es un año de nueva conciencia. Por eso, amenaza de guerras. Por eso, miedo. Por eso, enfermedades. Por eso, desastres. ¿Qué crees tú que va a generar todo eso en la mente del ser humano? Bueno, miedo, lo has dicho tú. Y miedo después, y ganas de algo nuevo. Y ganas de que no pase. Claro. Vale. Esto es como el niño, ¿no? Al niño tú le dices, no pongas el dedo allí porque eso quema. Claro. El niño no lo sabe hasta que pone el dedo. Me quemó. Ah, ya sabes que no debes de hacerlo. ¿Comprendes? El ser humano cree que proponer o plantear guerras por mi ego o por mi poder es hablar por hablar. Y no, o sea, hablar de guerras, o sea, la palabra guerra dentro de unos años, pienso yo que va a estar legalmente penada. Mira lo que te estoy diciendo. Legalmente penada. Entonces, es un año de transformación de conciencia. Muy bien. Pero esta nueva conciencia tiene que estar directamente relacionada también con la tecnología, también con el formalismo. No como lo hemos tenido en esta era anterior decadente, que todos se iban por donde querían y le ponían el nombre que querían, y holístico y alternativo y no sé qué y no sé cuánto. No, porque al nivel que tenemos, a la información que tenemos, al nivel de aplicaciones y herramientas que tenemos, el nivel de conciencia ya se puede parametrar. O sea, estamos hablando de física cuántica. Estamos hablando de energía, estamos hablando de vibración, ya se puede medir. Ya se puede medir. Entonces, cuando yo hablo de formaciones de nueva conciencia, también hablo de la sostenibilidad, también hablo de la ecología, también hablo de la consideración, también hablo de la consideración de nueva conciencia. Yo, se me vino, cuando estaba haciendo el análisis, se me vino, y hablaba esto de la conciencia, se me vino una frase muy bonita, que decía así, Jesús decía que de los 10 mandamientos solamente se tenían que considerar 2, y con eso bastaba. Y decía así, 1, amar a Dios sobre todas las cosas, y 2, a tu prójimo como a ti mismo. Yo a la 1, y esto lo hemos hablado, siempre me he hecho la pregunta,
Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Dónde está Dios? Si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ¿dónde está Dios? En nosotros. Entonces, cuando hablamos, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿qué cosa quiere decir? Ateísmo. Te amarás a ti. Pero, y esta es una frase muy bonita que se me ha venido en este momento a la cabeza, en el libro La memoria de Adriano, de Margarita Roursenar, que hace una traducción espectacular. Un soldado le dice a Adriano, le dice, Señor, voy a ir a Jerusalén, estaban en Roma, dice, voy a ir a Jerusalén, ¿quieres que te traiga algo, telas, incienso, alguna cosa? Dice, no, no quiero nada, Adriano, el emperador. Y entonces el soldado se retiraba del salón y Adriano voltea y le dice, hey, espérate, sí, quiero que me traigas algo. Le dice, ¿qué cosa? Quiero que me traigas información sobre ese tal Jesús. ¿Jesús? Sí, de ese tal Jesús de Nazaret. Porque he escuchado que él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no lo entiendo. Porque a día de hoy el ser humano todavía no ha aprendido a amarse. Una sola frase te lleva a una reflexión tan profunda que puede cambiar el rumbo de la humanidad. En una sola frase. Vale, Jesús decía así, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando esto ocurra, no habrán guerras, no habrán amenazas, no habrán. No habrá problemas ecológicos. Totalmente. No tirarás las colillas al mar, no lo harás. Pero bueno, a eso me refiero yo con ciencia. ¿Comprendes? Y cuando me refiero a formación en digitalización, bueno, pues esto es fácil de entender. Todo se va a digitalizar y ahora con las nuevas tecnologías que vamos a tener ahora, en este 2025 que se van a plantear, pues la cosa va a estar interesante. El deporte español 2025, top level nuevamente. Grandes alegrías, podios, copas, medallas. O sea que el deporte español en este sentido en 2025 va a tener un crecimiento, una visibilidad y unos laureles importantes. Otro punto, la creatividad, la innovación y la disrupción será cada vez más aceptada y se incrementará en el emprendimiento. Entonces pasamos, como ya te decía anteriormente, incluso los emprendimientos de corte espiritual tienen que tecnificarse. Se puede, tienen que hacerlo. Entonces el emprendimiento cada vez más estará yendo en esas dinámicas. Y para terminar, ya simplemente podría decir que en el área de la conciencia, la física cuántica se pone en este 2025, poco a poco, en uso cada vez más usuario. ¿Tú te acuerdas cuando hablábamos hace unos años de la inteligencia artificial? Sí, y fue el 2023 y 2024 que todo el mundo comenzó con el chat, el GPT, que el no sé qué, que la inteligencia artificial, que no sé cuánto. Bueno, el 2024 fue un año en el que la inteligencia artificial realmente llegó a las manos usuarias, de las personas usuarias, de a pie, ¿no? Muy bien, este 2025 seguirá la inteligencia artificial, pero cada vez iremos metiéndonos más en física cuántica aplicada, el poder de la mente. Bueno, eso a mí me viene muy bien. Exacto. El poder de la mente cada vez se va fusionando, se va metiendo. El poder de la mente cada vez va a ser más práctico. Lógicamente, comenzaremos con nosotros mismos a poder controlar nuestras emociones, a poder controlar nuestra mente, a poder gestionar y mejorar nuestros pensamientos, pero ya será un paso importante. Hasta ahora la física cuántica es conocida la teoría, pero se desconoce la aplicación, porque es de uso astrofísico o de uso de científicos, pero no de usuarios.
Entonces esto ya comienza a revelarse. Este 2025 es una cosa apasionante. Es apasionante. Descubriremos cada vez más en este 2020... Una cosita, Leo. Cuando hablas de área de conciencia, que es como también un área de crecimiento en general, ¿o? España. Sí. España. Vale, o sea, toda el área de conciencia crece en España. España, sí, sí. Otra de las cosas que se darán es, por ejemplo, seremos cada vez más conscientes, y este 2025 será cada vez más consciente, por información, por noticias, por acontecimientos, por revelaciones, por descubrimientos, por difusión, de que al final casi todo se concentra en energía y vibración. Energía y vibración. Quiere decir que el ser humano se dará cuenta de que según la energía que gestione y según la vibración que logre tener, estarán sus resultados, especialmente en la salud. Wow. Entonces, la salud, mientras antes teníamos estos atisbos de decir la nanomedicina, ¿no? Entonces era un caballito de batalla, decía, sí, todo el mundo decía, no, la nanomedicina, sí. los robots, las arañas miniaturas que entran y que tal, sí, eso pasará, pero ya no con arañas, esto simplemente será ya de manera eléctrica. Sí, sí. ¿Eh? Sí. Y esto se dará en el cerebro, pero además de eso nos abrirá una puerta más. Sí. ¿Y cuál será? De saber y de entender y de ser consciente que no es la pastilla, no es el jarabe, no es la zona, no es el dolor, es tu energía y tu vibración. Y entonces caminamos a un nuevo paradigma, a un gran cambio de conciencia. Y junto con esto viene lo que decíamos anteriormente, el amor propio, ¿no? El amor a los demás. Entonces, volvemos nuevamente en esa crisis, en un rango de edad juvenil, bueno, juvenil y también de adultos, porque se va a dar en la sociedad, de soltería. ¿Qué cosa es lo que se genera cuando uno está solo y se entristece? No te queda otra cosa que desarrollar amor propio. Entonces vamos a dar un escalón más. Sí. Y esto también es una clave para las próximas empresas, y en este caso tuyo, las próximas emprendimientos, productos y servicios que están relacionados con la unión, con la satisfacción. No se trata de unir, se trata de prepararlos para que cuando se unan, no fracasen. ¿Y la preparación por dónde pasa? Por el amor propio. Entonces, ya no es un cliché, ya no es una frase que se dice. Ya las empresas y los servicios que gestionen y que quieran meterse en esta área demandante, en la sociedad y en la juventud y en la adultez española, cuando digo que hay que hacer bien las cosas es que hay que protocolizarlas, hay que hacerlas bien. No vale solamente la idea. No, esa idea tiene un antes, un álgido y un después. Entonces, el amor propio va a ser una de las cosas que también en este 2025, por situaciones que se van a dar, el ser humano va a desarrollar. Entonces ahí el ámbito del área de la conciencia es importantísimo. Y el cambio del nuevo paradigma en este 2025, que ya hay algunos atisbos, pero que todavía no se atreven al 100% a difundirlo y a decirlo. Hasta antes teníamos un cliché de éxito que está relacionado con tener dinero, ¿no? Tú valorabas el éxito de una persona porque tenía más dinero, o porque tenía más propiedades, o porque tenía más patrimonio. Vale, ese paradigma se acaba. Interesante. Y este 2025 comenzamos con un nuevo paradigma. ¿Cuál es ese nuevo paradigma? ¿Qué es el éxito para mí? ¿Qué es el éxito para ti? Entonces, yo ya decía en el año 2000 que el futuro era la personalización de las empresas. Y, por ejemplo, la empresa Nike
tiene una página web donde tú puedes personalizar tus zapatillas. Pero sí hay muchas. La personalización son empresas océanos azules, son empresas unicornios. ¿Ok? Muy bien. Dentro de este nuevo paradigma de la personalización en el área humano, el éxito cambia, porque estamos en una transformación. Entonces el nuevo paradigma del éxito ya no será tener más dinero. Ahora el nuevo paradigma del éxito será tener paz, tranquilidad, salud. Que siempre nos lo han dicho, pero las cosas no se escuchan, las cosas se sienten. ¿Cuántas veces nuestros padres o personas que nos quieren y que nos aman, mayores, con mayor experiencia y sí, mayor experiencia que nosotros, nos han aconsejado y nosotros no hemos hecho caso? Hasta que lo vivimos. Hostia, tenía razón. El cambio, el nuevo paradigma del éxito es así. Y esto es interesantísimo, porque se abre una nueva puerta para los jóvenes y para todos. Sí. ¿Cuánta gente ha sufrido, porque en la comparación no se sentían exitosos? Sí. ¿No? Y entonces allí viene, por ejemplo, el área de la conciencia, ¿no? Que es un área que se va a manifestar. Y el dinero, entenderemos justamente con la primera parte, energía, vibración y salud, que el dinero no es más que un estado mental, que está directamente relacionado con la salud. Por eso, mente sana en cuerpo sano. Bueno, todo esto para toda la gente como yo, que tenemos este tipo también de negocios, ¿no? Física cuántica, energía, nos viene súper bien para hacerlo incluso mejor, tecnificarlo, etc, etc, ¿no? Claro. Bueno, tú ya estás metido, tú ya estás con aplicaciones, tú ya estás te has metido, has comenzado a tocar temas de física cuántica, te has metido de lleno en temas de mentalidad. Entonces, es tu era, es tu naturaleza, es tu generación. Entonces, esto que yo digo no solamente te sirve a ti, sino que a todos tus seguidores, para que entiendan, se envalentonen, cojan valor y digan, hostia, lo que yo pensaba y lo que yo deseaba en silencio y a oscuras, tengo que manifestarlo al mundo. Por eso que hay otra frase que dice, no se prende una lámpara para ponerla debajo de la mesa. Se enciende una lámpara para ponerla encima de la mesa, para que así no solamente te alumbre a ti, sino que alumbre a todos los demás. Esto es una parábola. Sí, totalmente. Pero ¿qué significa esto? Esto significa que todo lo que nosotros soñamos, anhelamos, deseamos de buen corazón para los demás, pues tenemos que plantearlo, no tenemos que tener miedo al fracaso. No pasa nada, el fracaso nunca es fracaso cuando se aprende. Nunca es fracaso cuando se aprende. Total. Sí, yo si tuviese que añadir algo, sería que en todos estos negocios de área de conciencia, a lo mejor habría que tener también que la gente se formase mucho en marketing y ventas, ¿sabes? Porque todos tienen una mirada muy interior, saben mucho de física cuántica, energía, muchos coaches, muchos terapeutas, pero no saben vender. O sea, ahí también yo creo que hay un nicho increíble. Cierto. Ahora, el tema de la venta, el paradigma cambia. El paradigma cambia en la venta. Cambia el estado de conciencia, cambia la vibración, estamos en una situación de crisis. ¿Qué cosa es la venta? La venta tiene un primer paso, de los más importantes, generar atención. O sea, lo primero que tú tienes que hacer es que te miren, que antes le llamábamos visibilidad. Visibilidad, sí. ¿No? Ahora decimos llamar la atención. En el momento que tú llamas la atención, ya puedes vender. Pero el primer paso es eso. Ahora, lógicamente, ¿por dónde va a pasar la venta? El paradigma anterior, la venta pasaba por el hecho de que lo que yo te vendo a ti te hace ganar más dinero. Ahora ya no es ganar más dinero, porque el nuevo paradigma del éxito ya no es más dinero. ¿Comprendes? Sí. Entonces la venta también se va a sectorizar. Más salud, más bienestar, más paz, más tranquilidad, más alegría, más felicidad, más amor. Más amor. Esto antes no se escuchaba. O sea, ¿quién me permite a mí poder pagar un servicio que me permita a mí poder tener más amor? O sea, hace 10 años que un hombre hablara de necesidad de amor, socialmente incluso no estaba bien visto. A las mujeres siempre le hemos permitido que hablen de eso.
¿Por qué? La energía femenina está directamente relacionada con el amor, pero la energía masculina más bien con la fuerza. Sí, sí. Vale, pero es que este nuevo paradigma, la cosa cambia. ¿Eh? El amor es la fuerza superior que mueve la vida. Muy bien, querido Arman. Yo creo que estás servido, y si tienes alguna pregunta o quieres añadir algo más. Nada, a mí se me ha apagado la cámara, así que me voy a dirigir aquí al directo. Yo la verdad, sí, o sea, en realidad ya la respuesta ya la has dado antes. Era un poco, oye, como el emprendedor, la gente que nos ve, cómo se puede preparar ante, pues que parece, ¿no? A nivel mundial, tanto desastre, a nivel de España, pues parece tanto desastre, pero tú lo has dicho, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Y que mantengan un poco, que traten de gestionar sus emociones, ¿no? Y que se mantengan la calma, la tranquilidad y el enfoque, ¿no? Para resolver los problemas. Y soluciones, que somos capaces nosotros de poder plantear soluciones. ¿Cuántos emprendedores que han escuchado, están escuchando, que van a escuchar esto, se les prende la bombilla y dicen, Eso es. hostia, yo para esto, yo ya había pensado en que si pasara esto, podría plantear esto. ¿Entiendes? O sea, hay infinidad, lo que pasa es que la gente no lo hace. Mira, yo recuerdo una vez unos amigos en Palma de Mallorca hicieron un evento de abrazos gratis. No lo he vuelto a ver. No lo he vuelto a ver. Se pararon en la Plaza Mayor de Palma de Mallorca con un cartel que decía abrazos gratis. Yo lo miraba, se me llenaban los ojos de lágrimas. Pero claro, son cosas aisladas. ¿Hay alguna empresa que dé abrazos? Por ejemplo, servicios de abrazos. ¿No se le ha ocurrido a nadie? Claro que se le ha ocurrido a muchos. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen miedo al fracaso. ¿Y qué más da? Van a aprender, van a mejorar su servicio, van a protocolizar su servicio, su producto. Sí. Sí, sí. Y así te podría hablar, bueno, sí, ya sí, tendremos sí. en algún momento alguna entrevista de diferenciales disruptivos. Porque me encargo de eso. Yo hago una mentoría integral a mi cliente, no solamente de aspectos de predictivos de su empresa, de estrategias para su empresa, de mentorías para él, para ella, sino que también aplico métodos pues, en ventas, en captación, en protocolos, en diferenciación. Que si no te diferencias a día de hoy, entonces ¿por qué tengo que comprarte a ti? Eso es. Pues nada, Leo, por mí podemos cerrar la entrevista. Yo a todos los que nos estáis viendo, pues os dejaremos los datos de contacto de Leo ahí abajo, su Instagram, su página web, para que le podáis conocer, contactar, y luego, porque siempre es interesante, siempre que Leo da todas estas predicciones, pues siempre hay una avalancha de gente que quiere preguntarle por sus servicios, así que dejaremos sus datos de contacto por ahí. Y Leo, pues de nuevo, muchas gracias. Un placer, Arman. Y nada, iremos sacando los reels cada vez que se vayan cumpliendo las predicciones. Muy bien, encantado de estar aquí nuevamente. Muchas gracias por tu confianza, muchas gracias por volverme a invitar, y pues aquí estoy para servirte a ti y a todos tus seguidores que lo requieran, pues para ello estoy. Muy bien, pues nada, pues nos despedimos de todos y ya nos vemos en la próxima entrevista. Chao, chao.